Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Estos días se está hablando mucho de la pandemia o plandemia del COVID-19. Se cumplen 5 años de que se determinara el encierro de buena parte de la población mundial como medida para luchar contra el virus. Son muchas las críticas que se hacen ahora y los análisis. No quiero entrar ahora en ese tema. Sé que es un tema complicado. Sé que es un tema que divide. Sé que es un tema que levanta pasiones. Y no me apetece, ni creo que es el momento de entrar a valorar si las cosas se hicieron bien o mal. Sí creo que es un momento de acordarnos de todos aquellos que fallecieron y que murieron. Y también de todos aquellos que dieron todo lo que podían y sabían. Me refiero en especial, entre otros, a los profesionales de la sanidad, pero también hubo otros muchos, como policías, como militares, como las personas que atendían los suministros de los supermercados y demás, muchos, no me quiero dejar a nadie, que dieron todo lo que tenían para tratar, por un lado, de que la vida siguiera con la mayor normalidad posible y por otro lado, tratando de salvar vidas. Como les decía, no quiero entrar ahora a analizar si aquello se gestionó bien o mal. Pero cuando escuchaba estas reflexiones, sí me venía un cierto pensamiento de que como católicos y de que como Iglesia, sí era bueno que hiciéramos un examen de conciencia. Cuando he hablado de esta cuestión referente al COVID-19, siempre me surge la idea de que fue un momento perdido por la Iglesia y por los católicos para evangelizar, para dar esperanza al mundo, para mostrar que no estamos hechos para este mundo, sino para la vida eterna. Y creo que, con honradísimas excepciones, que fueron muchas, pero que en porcentaje posiblemente fueron pocas, la Iglesia y los católicos no dimos la talla. Y esta es la autocrítica que creo que es bueno que nos hagamos en este aniversario, 5º aniversario del COVID-19. Obviamente esto es una opinión personal y por tanto muy discutible, pero creo que hay elementos que la soportan, que la fundamentan con rigor. Cuando uno mira hacia atrás y vuelve a aquellos meses en que hubo claramente un temor de muchos por morir, nos hicieron creer que aquello podía arrasar prácticamente con buena parte de la población, hubo una desesperanza total
Creo que en general los católicos y la Iglesia, repito, con honradas excepciones, actuamos bajo los criterios mundanos. Y pusimos en primer lugar la salvaguarda de nuestra vida física al apoyo a la vida espiritual de todos. Creo que así es la única manera en que se puede explicar que de manera inédita en muchas diócesis del mundo se cerraran los templos y se dejaran de celebrar públicamente los sacramentos. Eso solo se puede hacer si la Iglesia actúa con criterios mundanos. Si la Iglesia no es consciente de que ella es dadora de vida eterna y de que ella, en primer lugar, tiene que estar acompañando a aquellos que temen por su vida y que pierden la esperanza. Es verdad, alguien me dirá, que hubo muchos sacerdotes que estuvieron atendiendo a esas personas. Pero creo que la Iglesia como institución no lo estuvo. Del mismo modo, en otros sitios se mantuvieron abiertas las iglesias, pero no se celebraron públicamente los sacramentos. ¿Cómo es posible que como Iglesia y como católicos, en un momento tan crítico, en un momento en que efectivamente muchas personas mueren, en un momento en que muchos temen por su vida, no les acompañemos con lo más grande que tenemos, que no es otra cosa que los sacramentos? Creo que eso solo se puede explicar porque actuamos desde criterios mundanos y porque, como el mundo hace, pusimos por encima la vida física a la vida espiritual y verdadera, que es la vida eterna. Era una sensación como que la Iglesia no tenía nada que aportar al mundo distinto de lo que aportaban los gobiernos, las administraciones, los medios de comunicación. Nos hicimos uno más. En el caso de España, los decretos que se promulgaron no impedían ni obligaban a cerrar los templos. Lo hicimos voluntariamente. Y muchos también renunciamos a la opción de acudir a esos templos que estaban abiertos por miedo a la enfermedad, o incluso en lugares donde se mantuvieron no solo los templos abiertos, sino también la celebración pública de los sacramentos. Rehusamos a ir a ello pensando que poníamos en riesgo nuestra vida. Incluso se construyeron discursos justificando que la Iglesia no saliera en masa, como en tiempos pasados, cuando la peste o demás, a ayudar. No seguimos el ejemplo de nuestros mayores cuando allá, pues en tiempos de la Edad Media, de la Edad Antigua o también de la Edad Moderna, cuando había grandes pestes, muchos sacerdotes, muchos religiosos y muchos laicos efectivamente arriesgaban su vida para ayudar a los necesitados. Algunos explicaban que es que en esa época no sabían de bioquímica y que por tanto no sabían cómo se transmitía la enfermedad. Es posible, pero da igual. Ellos sabían que arriesgaban su vida y que la peste podía ser contagiosa o otros tipos de epidemia. Quizá no sabían cómo se transmitía, pero sabían que tocando a los enfermos se ponían en riesgo y lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían esperanza. Porque sabían que la vida a la que estamos llamados es la vida eterna. Y que, como nos explica el Señor en el Evangelio, el que pierde su vida la ganará y el que la guarda la perderá. Me gusta imaginarme, sin ningún ánimo de crítica, pero sí de autocrítica,
¿Qué hubiera pasado si el mundo hubiera visto a la Iglesia y a los católicos mantener sus iglesias abiertas, mantener sus celebraciones litúrgicas? Porque, como decían aquellos cristianos perseguidos por el Imperio Romano, sin el domingo no podemos vivir. ¿Qué hubiera visto el mundo si en masa nosotros, confiados en la gracia de Jesucristo, que implicaba quizá también que podíamos morir, pero que no nos importaba, porque confiábamos en la vida eterna y teníamos esa esperanza, hubiéramos dado ese testimonio de que para nosotros lo importante es la vida eterna y la vida de los demás, no la nuestra? Creo que se hubiera podido producir un verdadero terremoto. Y si muchos de los católicos que dieron ese testimonio, como muchos sacerdotes ayudando en IFEMA y en otros sitios, o manteniendo sus iglesias abiertas y celebrando los sacramentos, estoy seguro que fueron ejemplo y motivo de muchas conversiones y de que muchas personas reflexionaron para qué estamos de verdad en esta vida. Creo que aquello hubiera producido un movimiento de corazones brutal. No se trata de mirar atrás y de flagelarse, pero quizás sí se trata de entender si eso a lo que nos invita el Papa Francisco nos lo creemos o no. El Papa Francisco nos invita este año a meditar sobre la esperanza, al jubileo de la esperanza, de esa esperanza que sabemos que no defrauda, que no es otra que la de Jesucristo, que ha muerto y resucitado por nosotros, la de un Jesucristo que ha ganado la vida eterna para nosotros y que por tanto nos hace vivir sin miedo si confiamos en esa esperanza. Esa es la pregunta que yo me hago en este año de jubileo. ¿Creo en la esperanza que no defrauda? ¿Vivo realmente confiando en esa esperanza que no defrauda? ¿O vivo como el mundo vive, que es un mundo sin esperanza y que por tanto vive con miedo? Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no dejaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas
que es quien les habla, y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes pues que es obligado, visto que la semana pasada pues les pedía oraciones con intensidad, pues poner un poco al día de los frutos de todas esas oraciones, porque les pedía oraciones por Álvaro, y efectivamente pues a Álvaro, que había tenido un derrame cerebral y que se había ido recuperando bien, pero que era necesario volverla a intervenir porque la lesión no estaba curada. Bueno, pues le han intervenido, la operación ha ido fenomenal, por tanto le han podido arreglar la lesión para que no se repita el derrame, y encima pues la buena noticia es que de momento toda esa intervención pues no le ha afectado al habla, que ya la había recuperado perfectamente, con lo cual pues ahí no ha habido marcha atrás y Álvaro ya está en su casa, bueno, y a seguir con la rehabilitación, sobre todo en el ámbito del equilibrio y de la motricidad, ¿no? Pero bueno, pues uno ve que las oraciones surten efecto. Pero bueno, sigamos rezando por Álvaro. También por Guillermo, la operación fue un éxito. Guillermo tenía un tumor en la cadera, se lo detectaron, respondió muy bien a la quimioterapia, eso permitió que se redujera el tumor no está extendido, la operación fue un éxito, se le pudo extirpar el tumor, se pudo limpiar toda la zona y además pues no ha habido necesidad de ponerle prótesis, con lo cual pues todo bien. Seguirá ahora con quimio, pero digamos que el horizonte es muy bueno. Y también les he pedido oración por un buen amigo, Joaquín, que está luchando contra un tumor cerebral. Ahí pues estamos con una batalla muy dura, pero bueno, las últimas noticias pues no han sido malas del todo, aunque, repito, estamos en un momento muy, muy intenso de la batalla que hay que seguir rezando, ¿no? Pero la verdad que uno, cuando iba recibiendo todas las buenas noticias de estas intervenciones, pues una vez más pues se fijaba en esa esperanza que no defrauda, ¿no? Y realmente ve cómo tiene fuerza la oración. Uno percibe, siente el poder de la oración. De hecho, las familias de estas personas que les he dicho, pues también transmiten mucho que sienten la oración, incluso que la sienten hasta físicamente, y que ven cómo esa oración de otros por ellos pues les permiten salir a flote y mantenerse fuertes en estos momentos tan duros. Así que muchísimas gracias a todos por sus oraciones y les pido que sigan rezando por Joaquín, por Guillermo y por Álvaro, y también por Alberto, que les he recordado algún día que tiene una enfermedad tipo ELA, tipo degenerativa. Y vamos a dar paso al invitado de hoy. Me atrevo a decir que esto ya pues, se ha convertido en un clásico, es una cita fija en el año de Radio María en Católicos en la Vida Pública, y es que hoy pues vamos a estar hablando con un buen amigo de Bilbao, que son de esos ejemplos de perseverancia, porque estamos hablando de que ya estamos en las 19ª jornada de Católicos y Vida Pública en el País Vasco. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier de Miguel. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a todo Radio María, la Casa de la Virgen. Es una gozada, de verdad, escucharte y participar en el programa. Es verdad que al final somos ya un clásico, lo has dicho bien. La verdad que, hombre, 19 años no llegamos, porque yo no llevo 19 años haciendo este programa, pero bueno, yo creo que hemos estado muchos años hablando de estas jornadas de Católicos y Vida Pública, que yo tuve la suerte de estar en las primeras jornadas, porque en esa época pues todavía vivía en Bilbao, con lo cual las vine a hacer, y realmente, bueno, pues es un ejemplo de continuidad y de perseverancia. Y mira, ya que estás aquí, los espectadores pues seguro que se acuerdan de que normalmente cuando hablamos de las jornadas de Católicos y la Vida Pública en el País Vasco está también otro buen amigo, que es Antonio, que yo no lo sabía, pero cuando le pregunté a Javier si venía al programa, pues me dijo que no, que estaba convaleciente. Así que les voy a pedir también oraciones por Antonio. Estas ya
casi son un poco con ventaja, porque gracias a Dios me contaba Javier que Antonio se había recuperado fenomenal de toda la intervención que había tenido que hacer, pero bueno, oye, como digo yo, las oraciones nunca están de más. Javier, unas jornadas, otras jornadas, la 19ª, veo que os unís un poco al jubileo de la esperanza que nos ha convocado, al que nos convoca el Papa Francisco, la esperanza que no defrauda. Claro, es que yo creo que es es una obligación, ¿no? Porque el jubileo para la Iglesia, para toda la Iglesia, es un acontecimiento excepcional. Entonces, hay que vivirlo de alguna manera en cada diócesis y, por supuesto, participando en todas las actividades del jubileo, pero al mismo tiempo aportando desde nuestro campo y desde lo que nosotros podemos hacer algo más, ¿no? Y nos hemos querido precisamente sumar a esa celebración, que es una celebración de gozo, para hablar de lo más importante, ¿no? Lo has dicho antes al principio, depende de la respuesta que nosotros demos a los problemas, pues estaremos confiados o no confiados. Y la fe es confianza y nosotros sabemos que la esperanza no defrauda, pero eso tenemos que proclamarlo, ¿no? Desde la azotea, como decía el profeta, ¿no? Hay que vivirlo y proclamarlo, ¿no? Y por eso convocamos las jornadas recurriendo al tema de la esperanza. Antes de preguntarte ya un poco por el contenido concreto de las jornadas, bueno, históricamente soléis tener, vamos a decir, como varios congresos en paralelo, ¿no? Estaría el congreso como núcleo central para todos, soléis tener una tarde familiar para niños, a veces hacéis algunas actividades para jóvenes. ¿Eso cómo lo tenéis estructurado este año? Bueno, pues este año, mira, lo hemos estructurado de la siguiente manera. Mantenemos la tarde familiar, que es la tarde del sábado. Hay una experiencia de evangelización en la calle la noche del viernes en la iglesia de San José de los Padres Agustinos. Hay, además de eso, actividades para los niños, para que las familias que acudan a las jornadas bueno, pues puedan compartir, pero al mismo tiempo que tengan la confianza de que va a haber una guardería con una serie de actividades, van a estar los niños participando en actividades de oración, al mismo tiempo en juegos, etcétera, y luego durante los 2 días que se van a prolongar las jornadas va a haber también exposición del Santísimo, una capilla que vamos a instalar en el vestíbulo, y para que, bueno, pues para que todo el mundo que quiera pueda adorar, y esa capilla estará abierta durante el mismo tiempo que dure las jornadas. Antes de que se me olvide, por aquello de empezar por el final, pero yo creo que estos son datos importantes, ¿dónde se celebran las jornadas y dónde se puede apuntar la gente? Sí. Bueno, y un poco se también, celebra, como siempre, entre comillas, el horario. El horario. Bueno, estos datos son importantes. Se celebra en el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, donde siempre. Los días son viernes 28, sábado 29, 28 a la tarde. Comienzan el día viernes 28 a las 18 horas y concluyen, se desarrollan y se prolongan la mañana del sábado, la tarde del sábado, hasta las 20:45, en el que termina ya la Santa Misa, que será presidida por el obispo de la diócesis, don Joseba Segura. Toda la información, la inscripción, está en la dirección de internet acdp.es Bilbao, 19 jornadas Bilbao ACDP, y ahí pueden encontrar la información, el programa, el manifiesto, la manera de inscribirse, etcétera. O sea, toda la información está ahí, ¿de acuerdo? En www.acdp.es Bilbao Jornadas. Para los que son menos duchos en internet, ¿hay alguna alternativa? ¿Hay algún teléfono? Sí. ¿O deben acudir vía internet? Bueno, hay 2 teléfonos de información, uno por la mañana, hemos habilitado uno por la mañana y uno por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, lo repito así de una manera sencilla para que se pueda memorizar. El de la mañana es 676-858736, 676-858736, y el de la tarde, hasta las 19 horas, es el siguiente: 606-770-181, 606-770-181.
Pues Javier, una vez que ya hemos hablado un poco de lo que es la orgánica del Congreso, he visto que le dais un poco como una vuelta de 360 casi a la esperanza. Un poco habéis tratado de ver diferentes ámbitos de la vida o de la sociedad para, para hablar de la esperanza. He visto que hay dos mesas, una que se refiere respecto de los enfermos y otro de los últimos días, ¿no? Entiendo que es un poco relacionado pues con aquellas personas que están ya un poco en el trance de pasar a la vida eterna. ¿Qué habéis pensado ahí? Eso es, bueno, vamos a ver. Es cierto que la perspectiva de la esperanza abarca la vida, es decir, la dimensión integral de la vida. Entonces, nos parecía importante que el enfermo, la persona que sufre la experiencia de la enfermedad, eh, necesita un apoyo suplementario, ¿no? Y entonces queríamos tratar con especialistas en la materia. De hecho, el ponente es don Manuel Martínez Sellés, cardiólogo y presidente del Colegio de Médicos de Madrid, para ver de qué manera se puede dar esperanza al enfermo, a esa persona que en esos momentos pues se encuentra débil, pasa por una experiencia vital de debilidad, de dificultad, de ver cómo a veces se le van cayendo la fortaleza, las reservas y cómo se puede insuflar esperanza. Otro momento importante de la vida es precisamente el momento final, ¿no? Es decir, cuando se va acercando el momento final es un momento en el que hay que activar la esperanza, porque ahí sí que la confianza tiene que subir de registro, ¿no? Y por eso nos parecía importante al menos tratar desde el punto de vista vital esos dos momentos que son los momentos probablemente donde necesitas tener buenos asideros, ¿no? Agarrarte bien, ¿no? Tener una fe muy sólida. Esos dos momentos de la vida. Y luego hay otro momento que a mí me parece también importante, que es cómo se pregona, cómo se practica, cómo se hace visible el Evangelio en un territorio de misión, ¿no? Es decir, por eso en la mañana del sábado interviene don Ramo Goyarrola, que es bilbaíno y es obispo de Helsinki, ¿no? Un país en misión. Bueno, podríamos decir que toda Europa es país en misión, pero quizá algo más es Finlandia, tiene un porcentaje mínimo de católicos. Entonces queríamos ver que él nos transmitiera de primera mano cómo es posible que en una situación de esas tan difícil, estar en un territorio de misión en el siglo XXI, cómo es posible llevar la esperanza y dar a conocer a Cristo precisamente en esas sociedades que viven tan alejadas de Dios. Veo que traéis a Ana Finat. ¿Qué os ha llamado la atención? Perdón. Dime. Perdona, Luis. No, ha habido un cambio. Es que se nos ha... Bueno, sabes que a veces suele pasar que hay momentos a veces que no se pueden prever. Entonces, contamos con ella con su experiencia de conversión, pero hubo un cambio de última hora motivado por una situación personal un poco complicada y entonces tuvimos que sustituirla por Oriol Jara, que tiene una experiencia de conversión verdaderamente, bueno, que interpela a cualquiera que le pueda escuchar. Entonces, ese testimonio de Ana Finat, que en principio lo habíamos previsto, va a ser sustituido por el de Oriol Jara, también en formato de testimonio, pero que él va a transmitir lo que para él ha supuesto el encuentro con Cristo, y precisamente el título de su testimonio es Razones para creer en Dios hoy. Hablando de eso, porque la verdad que me parece un testimonio espectacular, yo tuve la suerte de coincidir con Oriol el año pasado, si no recuerdo mal, en unas jornadas de Jerez, que aprovecho pues para saludar a todo el grupo de la CDP de Jerez. Y el testimonio sí me pareció muy interesante y además pues tiene también esa parte formativa en el que él va un poco explicando pues cómo llegó, ¿no?, a esa certeza de que Dios existe, de que Dios es una persona, de que Dios te quiere. Me ha llamado también la atención de que tratáis de fundamentar la esperanza cristiana en la ciencia. Sí, no hay realidad, vamos a ver, es que realmente no hay realidad ajena a la fe, ¿no? Y es cierto que desde muchos ámbitos parece que existe o al menos se extiende siempre, y casi de una manera indiscutible, la contradicción o la poca relación posible entre la ciencia y la fe, que parecen dos realidades
antitéticas, ¿no? No, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Quizá es que lo que ha habido ha sido precisamente una corriente que ha tratado de imponer en la sociedad la idea de que la ciencia es contraria a la fe, ¿no? Y para desmontar ese tópico, que no deja de ser un tópico evidentemente, pues hemos invitado a una persona de mucha autoridad en este campo, que es don José Carlos González Hurtado, presidente de la cadena de televisión EWTN en España, que además es autor de un libro que yo creo que todos debiéramos conocer, yo además de conocer, leerlo y estudiarlo, porque aporta numerosos argumentos en este sentido. El título es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Nuestros Este es un oyentes campo... se deberían acordar de él porque estuvo con nosotros en Radio María hablando del libro. Bueno, entonces ya está dicho todo. Yo creo, No, tú sigue. No, es que es importantísimo este asunto porque es un aspecto que normalmente damos por hecho porque normalmente no tenemos una cierta, no sé, un cierto prejuicio en abordarlo, pero me parece que esto es importantísimo, conocer los argumentos científicos que demuestran la existencia de Dios, ¿no? Entonces me parece que, bueno, pues que yo creo que va a cumplir todas las expectativas, que son muchas las que hay, con respecto a esta conferencia. Veo que contáis con el nuncio. Sí. El nuncio de su santidad, don Bernardito Auza, efectivamente. El título de su conferencia es Peregrinos de Esperanza, que de alguna manera es el, bueno, pues casi el lema central, ¿no?, de la conmemoración del jubileo. Bueno, pues es verdad que los cristianos somos ciudadanos del cielo y tenemos un alma peregrina, ¿no? Es decir, nosotros estamos constantemente, nuestra verdadera vocación es ser peregrinos en esta tierra. Entonces yo creo que él va a ser la voz más autorizada que nos explique qué significa esto de ser peregrinos de la esperanza, ¿no? Y hay una cuestión que la verdad que me ha llamado mucho la atención, que es quest, una respuesta a la desesperanza. No sé muy bien qué es esto de quest o quest. Bueno, vamos a ver. Cuando alguien lee el programa y llega a este punto, a la conferencia que está incluida dentro de la tarde familiar el sábado 18:30 y 19:30, Quest, una respuesta a la desesperanza. Yo creo que todo el mundo vamos a entender que ahí se encierra algo positivo, que es una respuesta a la desesperanza, pero esto es como las campañas incógnitas en la publicidad, ¿no? Lo hemos querido dejar ahí como algo que interpele a las personas para que acudan y vean que lo que Diego Blanco les va a transmitir no es teoría, sino que es un trabajo bien fundamentado, que lo que hace es, frente a la desesperanza, la angustia existencial de tantas personas que han perdido el sentido de la vida, que no conocen o que no saben el porqué y el para qué de la vida, les va a dar argumentos más que sobrados para que den la vuelta a esa situación y encuentren que existe esperanza, ¿no? Que Cristo existe, que Cristo nos quiere y que es la única esperanza fiable, ¿no? Que debemos quizá alejarnos de poner esperanzas en cuestiones que no dejan de ser secundarias y que hay que ir a la fuente de todo, ¿no? Entonces no se puede hacer, como se dice ahora, spoiler de esa conferencia. Vamos a dejarlo ahí en el título y nos vamos a quedar con que es una respuesta pero bien fundamentada y creíble a la situación de desesperanza de muchas personas, ¿no? ¿Y por qué vais a hablar de Svetlana Stalin? Bueno, por una razón, mirad, vamos a ver. Cuando alguien se convierte, las personas que se convierten a Cristo, que viven esa experiencia desde el agnosticismo, desde el ateísmo, desde la indiferencia, pues yo creo que son un ejemplo que hay que dar a conocer, ¿no? Porque el testimonio de alguien que se convierte desde la indiferencia religiosa o desde el ateísmo puro y duro es inapelable, porque esta persona está transmitiendo lo que para ella ha supuesto el encuentro con Cristo. Y darlo a conocer en estos tiempos, pues me parece que es casi una obligación moral, ¿no? El dar a conocer la experiencia del encuentro con Cristo desde la indiferencia religiosa. Y en este caso concurre nada más, bueno, pues alguna circunstancia añadida, ¿no? Es decir, que se trata de la hija de Stalin, dictador totalitario, comunista, bueno, pues de seguidor y creador de una ideología atea, perseguidora de la fe, y bueno, pues Dios se hizo presente en la vida de su hija y llegó a convertirse. Entonces, conocer esa experiencia
La experiencia de ese tipo de encuentros con Cristo me parece algo fundamental, ¿no? Es cierto que quizá, y más en estos tiempos, porque siempre se ha dicho que sobran, probablemente, sobran apóstoles y faltan profetas, ¿no? Entonces, el ejemplo arrastra, el ejemplo de alguien que se convierte, yo creo que es inapelable. O sea, nadie puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, eso es otra cosa, pero alguien que te cuente la experiencia de su encuentro con Cristo es inapelable, es algo, experiencia personal que vive una persona, ¿no? Así que por eso este año, esta serie de conversos, cada año se refiere a alguien distinto, en este caso, bueno, pues yo creo que tiene una importancia añadida, un valor añadido. Y ya finalmente una mesa que me encanta y que la verdad que me da mucha pena no poder estar ahí, es la que va a tener a Joaquín Echevarría, el padre del héroe del monopatín, de Ignacio Echevarría, que me parece Sí. uno de esos, bueno, pues una de esas personas que nos han dado un testimonio brutal de que vivimos para otros, ¿no? Y luego Jordi Sabaté, que realmente con su enfermedad de ELA es un ejemplo para todos de, pues eso, de esperanza y de lucha por conseguir una vida mejor, ¿no? Eso es. Sí, la verdad es que esa mesa tiene mucho sentido, ¿no? Es vidas con sentido, ¿no? Porque son las vidas de alguien que ha encontrado el para qué y el porqué de la vida, ¿no? Y realmente yo creo que nos tiene que hacer pensar que alguien postrado en la cama sea uno de los mayores luchadores por la vida en España. Y no hay nada más que seguirle en redes sociales para ver que no pierde nunca la sonrisa, con sus limitaciones físicas, pero no pierde nunca la sonrisa, habla de la vida, habla de la defensa de la vida, de la dignidad del enfermo, es eso auténticamente un auténtico ejemplo de entrega, es un testimonio de coherencia al que es necesario dar voz, o sea, es absolutamente necesario. Y Joaquín Echevarría, el padre de Ignacio, bueno, pues, ¿qué más se puede decir de alguien que da la vida por los demás, ¿no? Es decir, es que es tan fácil mirar para otro lado cuando ves un problema, es tan fácil, ¿no?, hacer como la avestruz, que cuando tenemos el ejemplo de aquellas personas que dan este paso al frente, movidos por la fe, porque si no es muy difícil hacerlo, ¿no? Es decir, no tiene que haber alguna razón muy poderosa que le lleve a entregar la vida por los demás, ¿no? Que es la forma más grande de entregar la vida. Y bueno, y qué mejor que esté su padre, Joaquín, para que nos explique lo que han vivido, cómo era la vida de Ignacio y lo que ha supuesto para la familia la muerte de Ignacio, ¿no? Pues Javier, yo creo que hemos dado un repaso 360 a este congreso, que además creo que es muy rico porque nos abre como muchas derivadas diferentes sobre la esperanza. Algo que quieras decir, pues a todos los oyentes, para que, en especial, pues los de que viven en Vascongadas o cerca de Vascongadas, para que se animen a asistir al mismo. Bueno, pues yo les diría que reflexionen únicamente en el título, ¿no? La esperanza no defrauda, ¿no? Que tenemos, nosotros los creyentes tenemos, de verdad que somos unos agraciados, ¿no? Porque es verdad que probablemente vivimos momentos de incertidumbre, de temor, hay una serie de cambios en la vida en general que nos están afectando a cosas esenciales y eso, pues en muchos casos genera incertidumbre, miedo, pero es que el miedo es contrario a la fe y nosotros, la fe es confianza, tenemos a Cristo que es la única esperanza fiable y nos llama a asistir, a reflexionar sobre la esperanza, a vivir la esperanza, a compartirla con los demás y precisamente para compartir con los demás, pues tenemos una experiencia de comunión y de encuentro en Bilbao los días 28 y 29 de marzo, que esos son las jornadas de católicos y vida pública, son encuentros, vivir experiencias de comunión con aquellas personas que a veces no conocemos, pero que tenemos algo mucho mejor en común, que es la fe, ¿no? Que una fe vivida y una fe que queremos compartir con los demás. Así que yo les diría que no tengan miedo, que tengan confianza y que se animen a participar y a compartir con nosotros estas jornadas, ¿no? Que son para ellos, son para todos. Las 19 jornadas de católicos y vida pública el día 28 y 29 de marzo en Bilbao. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por el programa que habéis diseñado y pues también muchas gracias por esa perseverancia y esa constancia. Un fuerte abrazo. Muy bien.
gracias a vosotros y gracias por esta iniciativa maravillosa que es la Radio de la Virgen. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Pues cuando son las 9 menos 17 minutos en la península, 8 menos 17 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hemos estado con Javier de Miguel, secretario del Centro de Bilbao de la Asociación Católica de Propagandistas y uno de los organizadores de las Jornadas de Católicos y Vida Pública del País Vasco. Es el momento pues en el que siempre damos paso para todos ustedes, así que si alguien se anima a participar en directo en el programa, pues ya sabe que lo puede hacer llamando al 91-005-9419, 91-005-9419. Mientras tanto, ya saben que en el WhatsApp, que solo está vivo durante el directo del programa, pues tengo un mensaje que la verdad que me ha gustado mucho porque es verdad, y ya lo hemos dicho, que hubo sacerdotes ejemplares y me recuerdan pues que el padre Ángel Román Idígoras, que hoy es ha sido nombrado, no sé si ya ha tomado posesión, obispo de Albacete, pues me recordaba una persona pues que estuvo la iglesia siempre abierta y celebrando varias misas al día. Me escriben desde Costa Rica en relación al comentario sobre las opciones tomadas por muchos en la iglesia en cuanto al manejo de la pandemia. Creo que es cierto que de algunos hubo un temor exagerado, sobre todo y cuando, sin embargo, opino que también dicen que se tomaron primero porque los gobiernos quieren hacerlo así. Bueno, yo no creo, le entiendo, pues sí, pues efectivamente. Yo lo que creo es que, como estamos en el año de la esperanza, pues creo que quizá, ¿no? Ahora esta especie de recuerdo que se está haciendo del COVID y demás, pues creo que es también un punto bueno para que analicemos si como Iglesia y como católicos pues lo vivimos desde la esperanza. Tenemos con nosotros al
Almudena de Canarias. Buenas tardes, Almudena. Hola Luis, buenas tardes. Nada, decirte que me alegro ¿Qué tal mucho estás? de que estén mejor todas las personas por las que hemos rezado. Y a ver si Joaquín Pues sí, sí, sale sí. adelante también. Vale. Pues sí, sí, están teniendo fruto Qué las bueno, me oraciones. alegro, me alegro. Cuéntanos. Sí, no, en cuanto a lo del COVID, que estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo también tengo, o sea, recuerdo que hubo sacerdotes que sí quisieron dar misa, que incluso como que fue la policía o algo, me pareció ver algo en la tele, no recuerdo bien. Vale, porque yo creo que sí que estaba prohibido por las leyes que se abrieran las iglesias. Tengo entendido, pero tampoco vamos que no te lo puedo decir con certeza, ¿no? Y yo lo que sí pienso, Luis, es que es un poco, estoy de acuerdo con que hemos fallado, ¿vale? Es un poco lo que siempre dice el obispo Munilla, que también se nos ha metido a nosotros el relativismo, a la Iglesia también. Y en mi caso, lo que yo opino es que yo creo, Luis, que nos hemos llenado de normas, de preceptos, de cosas que Dios no quiere, es mi opinión, ¿eh? Me puedo equivocar, que Dios no quiere, y estamos olvidando como lo esencial. No sé, tengo siempre esa sensación últimamente. Nada más, eso es lo que te quería Muy, decir, muy de Luis. acuerdo contigo, Almudena. A ver, dos cosas, porque es verdad que ya no tengo todo aquí ya súper fresco, pero vamos, no se prohibió que se cerraran los templos. Eso, vamos, te lo puedo decir casi con seguridad. Desde luego el primer decreto no lo prohibió y ninguno. Sí es cierto que la policía, extralimitándose en sus funciones y contra lo que establecían los decretos del estado de alarma, en muchas ocasiones irrumpió en iglesias para impedir celebraciones o incluso trató de poner multas a personas que habían ido o que les cogían yendo a un templo o a una iglesia paseando por la calle, ¿no? Cuando eso estaba permitido. Pero repito, yo creo que aquí tampoco se trata, porque bueno, luego está la prudencia y luego, bueno, no se trata tanto de criticar a nuevas personas, que no pretendo eso, sino que bueno, yo es una reflexión que me hago y que comparto con todos vosotros y que creo que como iglesia ahí perdimos una oportunidad de verdad de demostrar al mundo, ¿no?, dónde estaba o dónde residía la base de nuestra esperanza. Tenemos a María José de Madrid. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Muchas gracias por decirnos cómo van los de las oraciones. Me alegro mucho. Felicidades por todos. La oración funciona, está claro. Luego el speech que has hecho de que estabas hablando ahora, precioso, muy bonito. Y si es cierto, en la iglesia mía yo también lo que pasó fue lo que estaba comentando esta compañera antes, esta señora, que estaba la policía local esperando para crear problemas, estaban vigilados, y a personas que fueron las iban pidiendo la documentación y todo esto, con lo cual pues estaban buscando Gresca, que se podía haber hecho de otra manera. Sí, perdimos una oportunidad, pero bueno, también yo creo que ellos estaban intentando liarla más. Recuerdo que lo que ha quedado bonito por ver lo positivo, como yo paso mucho en cama por fibromialgia, es recuerdo la imagen del Papa con el Cristo rezando en Roma en plena pandemia. Particularmente no me gustó mucho que estaba más enfocado y más iluminado él que el Cristo. Parecía desde la tele que era más la presencia del hombre Papa protagonista, pero bueno, quitando esa cosa, lo cierto es que desde esa imagen lo que sí noto es que tenemos más Eucaristías, por ejemplo la TCTV, las misas, las adoraciones al Señor, y eso es importante, eso es muy importante, o sea, que de alguna manera Dios ha torcido la mano, ¿no? Perdimos en que no fuimos valientes, pero hemos ganado en que está Él en las casas de alguna manera. Luego quería pedir... Dime, María José, perdona. No, te escucho, si puedo esperar. No, sigue. Di, comenta. Vale, y luego te quería pedir, por favor, que como las oraciones están funcionando, que me alegro mucho. Yo recé muy poquito, así que yo he contribuido poco, pero los otros hermanos, la familia de Radio María se ve que ha funcionado por Guillermo y por todos. Noelia, las noticias, una mujer, una niña de 24 años que intentó suicidarse, se quedó en una silla de ruedas, ha pedido la eutanasia
Esto me parece que es en Cataluña, creo, lo he visto hoy. La jueza ha dicho que está en su perfecto derecho de pedirla y que está en sus cabales, aunque tenía, parece ser, un par de trastornos médicos, psiquiátricos, que es lo que han utilizado para... El padre está defendida por abogados cristianos, ¿vale? Por los nuestros. Están intentando luchar contra eso y parece ser que la jueza ha tirado por tierra. Las noticias que cuento es por lo que sé, lo que he visto hoy, que ha tirado por tierra el argumento principal del padre, que por tener represión o trastorno obsesivo, por el intento de suicidio, etcétera, no está en sus cabales para pedir la eutanasia, que no tiene su juicio, que no está en plenas facultades. Y la jueza ha dicho que no, que está en plenas facultades, con lo cual han tirado el argumento principal. Pues María José, vamos a rezar por ella, vamos a rezar por Noelia. Sí, lo había leído cruzado hoy, la verdad que no me he acordado, pero me parece un tema muy interesante a traer. Efectivamente, la jueza ha fallado contra la petición del padre de que su hija no está en condiciones y de que él quiere... Y vamos a rezar, sí, para que el Señor le dé a Noelia esa esperanza. Perdona que te corto un poco, pero es que tengo a María Flor de La Rioja y se nos va el tiempo. Luego, si me da tiempo, hago también un comentario sobre lo que tú has comentado, pero vamos a dar prioridad a María Flor de La Rioja. Buenas tardes, María Flor. Sí, hola, muy buenas tardes. Mire, yo lo primero que le quería decir que me alegro muchísimo de esos enfermos y se ha podido ver lo que decía Santa Teresita, que la oración, el poder de la oración es enorme, que es como una reina que entra en los aposentos del rey y consigue todo lo que pide. Me alegro, los felicite. En segundo lugar, de lo que me alegro muchísimo y verdaderamente me ha gustado mucho, es la introducción que ha hecho usted al inicio de su programa y sobre todo la referencia que ha hecho a cómo vivían los católicos, bueno, los cristianos en la época romana, en las pestes medievales. O sea, ha sido una maravilla. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho usted. Y en tercer lugar, felicidades a los de Bilbao por las jornadas. Y a usted también, que una vez le mandé un correo sobre algún aspecto lingüístico, pero me ha encantado hoy lo que ha dicho sobre la situación de la Iglesia en la pandemia. Que Dios lo bendiga. Pues muchas gracias, María Flor. Espero, porque como me lo ha dicho, ha sonado como que no le he contestado, pero espero que yo le hubiera contestado en su momento. Nos queda poco tiempo, pero sí apuntaría alguna cosa sobre lo que ha dicho María José. Yo creo que no se trata de mirar atrás. Efectivamente, perdimos una oportunidad, no pasa nada, esa es la vida. La reflexión venía como diciendo, vamos para adelante, ¿no? Que aquello nos sirva para aprender y para fortalecer nuestra esperanza. Y creo que también, efectivamente, a pesar de que pudiéramos decir que como colectivo general creo que no estuvimos a la altura, hubo personas que sí lo estuvieron, hubo sacerdotes, laicos, obispos que sí lo estuvieron, y creo que de ahí también ha venido un fruto bueno, porque es verdad que se ha comentado mucho cómo se ha notado que desde la pandemia, sobre todo la asistencia a misa diaria ha crecido. Eso quiero decir que también fue un momento en que mucha gente se dio cuenta que la esperanza la tenía que buscar donde era verdadera, que es en Cristo. O sea que también de la pandemia Dios, pues como siempre hace, del mal, pues sabe sacar cosas buenas. No me resisto a comentar una cuestión yo creo que es del programa de hace 2 semanas, porque alguien justo me escribió por el WhatsApp del directo al acabar y me decía, buenas tardes, sexualidad solo para reproducción se queda anclado en décadas pasadas. Bueno, como escribe tan corto, pues no sé qué quiere decir. Creo que en ningún momento hablé de que la sexualidad solo es para la reproducción. La Iglesia siempre ha enseñado que en el acto conyugal hay 2 fines, la procreación y la unión, y como muy bien explicaba San Juan Pablo II, son 2 fines que son inseparables. Ya saben que el Código de Derecho Canónico
antes, pues decía primer fin o fin primario, la procreación, fin secundario, la unión o la ayuda mutua. Bueno, en el acto conyugal esos dos fines no se pueden separar y de ahí toda la fundamentación de la Humanae Vitae y toda la fundamentación que hace San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Creo que alguien piense que la Iglesia, cuando habla de sexualidad, solo habla de tener hijos, es que se ha perdido muy buena parte, por no decir casi todo, el mensaje maravilloso que tiene la Iglesia para explicar el porqué y el para qué de la sexualidad, que no es más que un instrumento magnífico para concretar esa vocación de entrega al otro a la que están llamados los esposos. Y luego, pues un último apunte en relación con lo que he comentado del COVID, y es que también aprendamos de cómo a través del COVID consiguieron dividir y enfrentar a la sociedad, y cómo muchas veces consiguieron que unos mismos vecinos se vieran unos a otros como elementos peligrosos a los que había que o perseguir o anular, ¿no? Y creo que de eso también tenemos que aprender, cómo fueron capaces las administraciones de hacer que nos dividiéramos e incluso que nos enfrentáramos. Pero como digo, la esperanza también está no en mirar atrás, sino en mirar al futuro y en también saber que Dios de todo saca bien. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.